dar inicio entonces. Buenas noches, Doc. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches. noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Chicos, por favor, sus cámaras. Sí, ha habido gente que todavía, bajo indicación del doctor Barra, sigue con las cámaras apagadas. Como dijo el delegado Carrasco, van a ser retirados, por favor. Doctor Silva, Sí, doctor mira, Silva, tú ya me has explicado, tranquila. ¿Sí? sí, ¿Qué explique pasó? al doctor. Lo que pasa es que yo no Sí, puedo prender mi cámara porque estoy en el trabajo y justo ya lo expliqué al doctor Vargas. No hay sí, ningún hay problema, listo, gracias. Ok, 5 personas que son las únicas que están de guardia y bueno, pero el resto no. Los que ya sé, no hay problema. Los que no están justificados, evidentemente, van a ser retirados. Guerra avisada no Ujú. mata a alumnos, por si acaso, chicos, por favor. Muy bien, vamos a empezar con el caso. A mí, Sofía, un favor, me parece que hay algún switch o botón que está habilitado con sonido. No sé si lo puedes mutear, por favor. Sí, doctor. Eh, Creo que es en las notificaciones. Como tú eres la host principal, debe haber porque cada rato está que me suena, ajá, las entradas, los ingresos. Hay una opción para mutear notificaciones. a ver, voy a ver. Por favor, podrías. Bueno, vamos a empezar. Anoten, muchachos, lo que más que anotar, escúchenlo y vamos a ir anotando vamos a hacer este ejercicio con María Pía González. ¿Ya? Escuchen todos y vamos a ver. Adolescente de 15 años. Adolescente de 15 años es traída a la emergencia por presentar agitación, confusión, vómitos, cialorrea y dificultad respiratoria. Padres la encuentran en el piso de su dormitorio inconsciente. Examen, temperatura de 37 grados Celsius, frecuencia cardíaca de 70, frecuencia respiratoria de 20 con una saturación de 94. Está confusa, con cialorrea, abundante sudoración, con las pupilas mióticas. A nivel del examen físico, en el tórax se encuentran roncantes y sibilantes, en ambos hemitórax, y en el abdomen encuentran ruidos hidroaéreos incrementados. Respecto al mismo, ¿cuál es su análisis? ¿Cuál sería tu análisis, María Pía? María Pilar, María Pía. Creo que se fue. Yo no la veo. Se asustó. A ver, Doc- Frank, Doctor, ahí está. ¿Tú eres iPhone? doctor, no, sí, 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 doctor, lo que pasa es que no estoy en mi hogar y si le decía si le puedo escribir por WhatsApp, perdón, por el chat. Ya. Ok, Franco Collantes. ¿Sí, doctor? Ya. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál sería el problema en ese paciente? Más que el diagnóstico, el problema. Cuando en su examen oral ustedes van a ser evaluados, lo primero que con el doctor Silva o el doctor Nieves le vamos a preguntar, no necesariamente va a ser el diagnóstico, ¿no? Porque para nosotros valorar un diagnóstico, primero tenemos que haber hecho el descarte, ¿no? De ciertos síndromes. Vamos a tener que valorar cierta analítica, ¿verdad? Más datos de la historia.
Pero no necesariamente en todas las preguntas ustedes van a encontrar estos datos. Entonces, lo que sí o sí van a tener o van a poder siempre valorar es el problema. Cuando ustedes entonces analicen, escuchen, miren que estamos ahorita ya haciendo clases, practicando. Cuando uno les pide analizar, uno tiene que valorar primero el problema, ¿ok? Con el problema, uno ya puede reconocer luego un posible diagnóstico. Si ya te dan ciertos datos que de manera pronta te llevan a un diagnóstico, excelente. Pero generalmente en la vida real tú no te vas a aventurar a decir un diagnóstico de frente. Primero tienes que hacer, voy a descartar, ¿no? Y para descartar pides ciertos datos, pides ciertos exámenes. Más o menos ese es el orden. En este caso, en tu diagnóstico, ¿podríamos llegar con lo que tenemos? Sí. Es más, es la pregunta del caso. Pero antes de llegar al diagnóstico, ¿cuál es el problema, Fran? Según lo que hemos leído. Por órganos comparados. Por ejemplo, eso no es un problema, eso es un diagnóstico. Es un diagnóstico. ¿Cuál es el problema? Vamos Doctor, a ver si es el diagnóstico, pero ¿cuál es el problema? Por acá ponen problema de intoxicación. Ya, pero en realidad ese sería el precedente, el antecedente. en El este caso, problema, La agitación, la confusión. la queja, ¿no? ¿Por qué está yendo a emergencia? En este caso tiene una alza térmica, ¿no? Aparte de eso, al evaluar lo que encontramos es ruidos sibilantes, ¿no? Que más o menos esos dos puntos nos estaría orientando ya hacia un paciente que estaría cursando con un síndrome febril y a causa de eso también las pupilas midriátricas, creo que lo escuché, no, mióticos. mióticas, perdón. Pero no está febril, la temperatura está en 36, 37, dijo. No, no está elevada. Pero luego de ahí, la parte de midriasis, no, no es midriasis, es miosis. Es distinto. ¿Qué en común Doctor, pueden tener ¿podría todos estos hallazgos? ¿O no tienen nada en común? Un síndrome colinérgico. Ya, muy bien, Orlando. Félix también lo puso y Jimena, ¿no? Ximena. Ustedes cuando escuchan miosis, ¿qué más había? Incremento de ríos hidroaéreos, había roncantes, ¿no? Y sibilantes. Solo Roncantes y reactantes. sibilantes, ¿qué es lo que está dándote a entender? Que hay una disminución del flujo del aire. La frecuencia cardíaca está border todavía, no está disminuida como tal, pero lo más representativo sería esto, fasciculación, que también había, cialorrea, La y saturación, doctor, diaporesis. está en 94. Está desaturando, En 94. propio al antecedente. Entonces, si ustedes observan todos estos, por ahí, por ejemplo, me ponían en los problemas y me están nombrando nuevamente los signos y síntomas. Cuando uno tiene signos y síntomas, lo ideal es llegar a un síndrome, muchachos. ¿Ok? Esa es la manera en la cual se hace un análisis. Tú tienes signos y síntomas y tienen que llegar a un síndrome. Y a partir de los síndromes tú haces descartes de ciertas enfermedades, ¿no? Ese es el orden de análisis. Pero para nosotros valorar un problema, en el problema tú te guías de los datos que te dan, pero no los puedes volver a citar. Lo que tú tienes que hacer es tratar de relacionar y ver si tienen algo en común. Quizás no tienen nada en común, puede ser,
Pero en este caso todos, a pesar de ser de diferentes sistemas, sí tienen algo en común y por ahí lo han puesto ustedes mismos. Es que tiene como patrón que está asociado a un incremento de la actividad colinérgica, ¿ok? Por ahí me pusieron el nombre más técnico. Estamos frente a una crisis colinérgica. Ese es realmente el problema. El diagnóstico sería lo que llevó, pero el problema es lo que tú estás objetivando en tu paciente, que se queja, que tiene todos estos hallazgos clínicos, pero está asociado justamente a la crisis colina, ¿ok? Entonces, eso, eso es lo que nosotros tenemos que valorar. Cuando nosotros escuchamos crisis colinérgica, ¿qué es lo primero que se te tiene que venir a la mente? Colinérgico viene de acetilcolina. Entonces, estaríamos valorando la relación de la respuesta de la acetilcolina, en este caso, en el organismo. Pero eso no es patológico, no. Pero en este caso está exacerbada su acción, está mucho más exacerbada. Y eso es lo que está generando ciertos hallazgos. Entonces, cuando uno ya va teniendo en consideración esto, uno tiene que más o menos ir direccionando qué es lo que va a pasar. Entonces, aquí en este caso, tenemos una persona joven que ha sido encontrada en su dormitorio con todos estos hallazgos propios de una sintomatología colinérgica. ¿Por qué la acetilcolina pudo haber estado exacerbada su acción? Ahí sí vienen las hipótesis que ustedes tienen que valorar. ¿Qué hipótesis valoran aquí? A ver, Aldo, que tú respondiste bien. ¿Qué hipótesis tendrías? Yo no te veo estar por ahí, se han movido las cámaras. A ver, Aldo, ¿estás? Ahí estás. Orlando, diré, Orlando. Doctor, porque hay una inhibición de la acetilcolinesterasa y por Ya, tanto esa se es una prolonga la hipótesis. vida media de la acetilcolina. Ya. A ver, vamos en orden. Primera hipótesis, que la acetilcolinesterasa esté bloqueada y en consecuencia existe un incremento del tiempo de vida media. ¿Tiene lógica? Está bien. ¿Hay otra hipótesis o es la única? ¿Puede haber otra hipótesis en este proceso que pueda estar repercutiendo y que esté exacerbado? ¿Qué opinan? A ver, Nicolás, León. Sí, doctor, también no solamente va a prolongar la vida media de la acetilcolina, sino también la acción de los receptores mucarínicos y nicotínicos. Claro, la consecuencia sería que exista mayor respuesta en los receptores, pero a lo que voy, esa es la consecuencia, Nicolás, de esto, ¿verdad? Pero el problema sucedió aquí. Entonces, mi pregunta es, ¿hay alguna otra hipótesis? ¿Hay alguna otra situación que pueda llevar a esto de nuevo o no? Ya. Entonces, la hipótesis número 2 ya no sería con enzimas, sino sería directamente con un efecto agonista o antagonista. Agonista, doctor. ¿Agonista de qué? De los receptores colinérgicos. Esa sería una hipótesis 2. Obviamente, es más directa, pues, ¿no? Si hay un efecto agonista de los receptores, ustedes ya están dando ejemplos de alguna situación que puede estar asociado a uno de estos dos, pero recuerden que uno va de lo general a lo particular, ¿no? Pero entonces tienes que ir desglosando la idea para que podamos llegar a esa conclusión. No está mal, no digo que esté mal lo que están poniendo, pero recuerden que de frente no puedes lanzarte a un diagnóstico, sino que tienes que ir valorando cuáles son las posibles opciones que puedan llevar a eso.
Hay una más en realidad que podría llevar a un incremento en la actividad de los receptores. ¿Qué me dice? Sería el bloqueo de la actividad adrenérgica. Correcto. Muy bien. Horus, ¿no? Bloqueo. Doctor, podría ser la acetilcolina a nivel de los receptores de acetilcolina. Claro, pero este es el común al final de todo. Estrés. Esto es lo común. Pero estamos viendo las hipótesis. Cuando yo hablo de las hipótesis son las situaciones. Una de estas, al final, es la que está conllevando a esto. Y luego tú tienes que echarte a investigar cuál. ¿Por qué un bloqueo de la actividad adrenérgica, Horus? ¿Por qué algo adrenérgico tiene que al final conllevar algo colinérgico? Lo que sucede es de que siempre hay un equilibrio entre la actividad adrenérgica y la actividad colinérgica. Si se rompe ese equilibrio, predomina la actividad colinérgica, pues predomina la actividad colinérgica. Muy bien. Esto es algo que también justo lo habíamos hablado con sus compañeros en clase el día martes, cuando hicimos esta sesión. A veces, Horus, y para todos en general, no utilizamos mucho la palabra equilibrio. Algunos autores no la aceptan como tal, ¿ok? Porque a veces creemos que en el equilibrio tiene que estar todo 50-50 y entendemos que no necesariamente va a ser así, ¿no? Por eso que algunos autores homeostasis no lo aceptan como equilibrio en general. Pero no está mal como idea para ayudarnos. La palabra más óptima que se puede encontrar en la literatura es complemento, ¿sí? Y eso sí está muy bien. Cuando su compañero habla acerca de la relación del simpático y el parasimpático, él está hablando del sistema nervioso autónomo, y estos dos, el simpático comandado por la adrenalina y noradrenalina, y el parasimpático por la acetilcolina, en conjuntos, ambos se complementan. No es que uno sea más importante que el otro, no es que uno no importe y el otro sí. Lo que sucede está, en este caso, relacionado al momento en el cual existe un estímulo que favorezca que uno de los dos pueda predominar. Si ahorita hubiese un terremoto, va a predominar más el simpático, porque es una actividad adrenérgica. En este caso, en el paciente hemos llegado a la conclusión que está predominando la actividad colinérgica. Y dentro de nuestras hipótesis nos estamos quedando con tres. Del bloqueo de la acetilcolinesterasa que dijo Nicolás, creo, ¿no? O Orlando lo dijo, Orlando. La segunda de los agonistas de los receptores, que lo dijo Nicolás. Y el tercero, que lo ha mencionado Horus. Entonces, estos tres son situaciones que podrían conllevar a lo mismo, ¿verdad? Y es ahí donde tus datos extras o los exámenes que tú solicitas recién te llevan un diagnóstico. Esa es la manera en la cual uno va analizando. Entonces, en la actividad simpática tenemos a la adrenalina y noradrenalina. Recuerden que ambos son catecolaminas. La adrenalina es más específica que la noradrenalina. Y la diferencia entre la adrenalina y la noradrenalina desde el punto de vista bioquímico es la presencia del grupo metilo, ¿verdad? La noradrenalina se transforma en adrenalina gracias a la metiltransferasa. El simpático es eso. El parasimpático, que está asociado a la actividad colinérgica, entendemos que es una amina que tiene sus receptores, que tiene sensibilidad con la parte terciaria y cuaternaria, y que tienen que llegar dos ligandos a su receptor para que puedan abrirse los canales de sodio. En el caso del nicotínico tipo M, porque es ionotrópico. Ahora, estos tres que vienen a ser sus hipótesis, ustedes ya las tienen aquí. Estos dos, ¿por qué los podríamos descartar fácilmente? Es decir, podrían serlos, pero ¿por qué en lo que les he leído lo podrían descartar?
¿Qué opina? ¿Alguna idea? Considero que la tercera opción, que es el bloqueo de la actividad adrenérgica, si se diese esa situación, creo que la frecuencia cardíaca iría a la par. En este caso, pues está todavía en el límite, ¿no? Pero si hubiese ese predominio de actividad, pues estaría muchísimo más bajo. Que no digo que en la primera situación no se dé, solo que en la primera situación todavía está en el límite normal porque se está compensando con la respuesta simpática. Pero si sigue, va a llegar a bradicardia en algo. Ya, es interesante tu análisis, pero en realidad es todo un poquito más sencillo de lo que parece. Pero no está mal, está interesante lo que dice. Hay una, hay un tip que me enseñaron mis maestros en el Loaiza que me ayudó mucho cuando uno, sobre todo, está en proceso de aprendizaje y sabe que va a tener que ser evaluado con preguntas tipo caso. Cuando yo era alumno, hace 1000 años, a veces yo me ponía a filosofar mucho en los casos clínicos redactados, como los que los utilizamos para evaluarlos. Y al momento de ponerme a filosofar, yo decía, pero esto podría ser, esto quizás también, de repente por ahí hay algo. Y me ponía a valorar ciertas conjeturas que lo único que hacían era distraer lo que realmente estaba preguntando. Entonces ahí me enseñaron este tip que a los que llevaron seminario uno conmigo se los dije, pero como hay varios que no habían llevado nada conmigo, si los estoy conociendo, se los voy a decir. Es una sugerencia que me ayudó mucho. Lo que me dijeron es, cuando en un caso clínico redactado, estamos hablando, no te dan un dato, es negativo o no contribuye a la historia. ¿Ok? Porque es un dato que está redactado. Es diferente que sea un caso de la vida real porque tú le podrías preguntar a la mamá, al paciente cuando reaccione, ¿me entiendes? Pero en este caso no le vas a preguntar al papel, pues. O sí pueden, no pueden. Entonces, como no puedes hacer eso, lo que se hace en estos casos es, si un dato no te dan, es negativo o no contribuye a la historia. ¿Está bien? Es negativo o no contribuye. Entonces, para yo poder valorar estos dos, tengo que haber tenido como dato en el caso que les leí qué cosa. No está mal lo que dice Horus, ¿ah? En análisis me parece muy bueno. Pero como datos en la historia, para pensar en estas dos hipótesis, ¿qué tuve que haber tenido? Que hubiera tenido que leerlos. Alteración hemodinámica. Sí, pero es más sencillo, Horus. No te vayas a lo más complejo. Utilicen la lógica, a lo más lógicos. Si yo quiero comerme un pan con jamonada, ¿qué tengo que tener? Un antecedente, doctor. Las dos cosas. Un antecedente. Si yo quiero comerme un pan con jamonada ahorita, ¿qué tengo que tener en mi mano? Yo pongo Pan y la jamonada. jamonada. Y la jamonada. ¿Ya? Entonces, si yo digo de que el paciente, estoy sospechando que hay un medicamento que ha bloqueado la actividad adrenérgica o un medicamento que ha estimulado, ¿qué tengo que haber leído en la historia? El antecedente del fármaco. Tiene que estar el fármaco ahí presente. Bueno, Medicamento que haya consumido. ¿Dice algo de No, 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 Entonces, ¿qué haces con estas dos hipótesis? rechazada, Las Las descarto. apartada. Porque no tienes esos datos, pues. Entonces, doctor, pero de repente sí consumió, pero no te están diciendo. Y es ahí cuando ya dejas de filosofar, pues, porque no te dicen. Si no te dicen, es negativo o no contribuye a la historia. Doctor, pero de repente cuando tenía 5 años se golpeó la cabeza y esa es la causa de la convulsión. ¿Te dice eso en la historia? No. Entonces, no. Ese es un tip de examen.
de casos. En la vida real, no. En la vida real tienes que preguntar, pues, ¿no? Ah, no, porque el papá no me dijo, no, ahí quedó. No, porque para los padres, o de repente para los familiares, obviamente no tienen por qué saber cosas de medicina, algún dato puede no parecerles importante, pero para Y lo nosotros sí. ocultan. ¿Está claro eso? ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, pobre que en el examen final nos pongan a hablar cosas que no dice la historia, porque ahí es un examen que es un caso redactado. Entonces, está redactado, es lo que está escrito. No, no puedes imaginar. Ahora, nos quedamos con una opción, con esto. No es que esté mal lo que dijiste, Horus, no es que esté mal lo que dijeron por ahí de hipótesis, de consecuencias, no, no está mal. Pero recuerden que esto va un poco más fácil a veces de lo que creemos y luego nos vamos a lo más complicado, porque claro, tendría que haber alteración hemodinámica, tendría que haber una respuesta, un poco de refractariedad también, pero no nos dicen, entonces no lo aceptamos. Sin embargo, el que sí nos queda es un poco más compatible con una clínica en particular y aceptable con la hipótesis que estamos observando. Antes de seguir con eso, vamos a hacer un pequeño recordatorio de la acetilcolina. Entonces, aquí. La acetilcolina, como tal, para poder generar su acción, recuerden que tiene que primero haberse sintetizado, ¿no? Recuerden eso. La acetilcolina tiene que llegar a un receptor. Eso ya hemos hablado. Pero para poder llegar a sus receptores, tiene que haberse sintetizado previamente y obviamente liberado. Cuando hablamos de los receptores de acetilcolina, ustedes en la literatura, solo hemos visto de primer, segundo ciclo, creo, no sé, tercer ciclo, están los receptores colinérgicos. Cuando tú lees colinérgico, sabes que es de acetilcolina. Es lo mismo, ¿ya? Y Mauricio Lima y Manta, ¿por qué? ¿Mauricio o Jorge? ¿Mauricio es tu apellido o es tu nombre? Mi nombre. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué receptores colinérgicos conoces? ¿Muscarínicos? ¿Ya? ¿Solo esos? ¿Y qué más? Nicotínicos. Nicotínicos y muscarínicos, ¿no? En nicotínicos hay tres, NM, NN, N sub 0, y en muscarínicos hay cinco, de M1 a M5. ¿Está bien? De M1 a M5. Son los receptores de acetilcolina. En total, ¿cuántos tenemos entonces? 8, ¿verdad? M1, M2, M3, M4, M5. Algo que también siempre me he dado cuenta desde que hago docencia y se los he dicho varias veces, que es un error común, sobre todo en fármaco, porque en fármaco valoramos muchos receptores, es el principio de especificidad. Este principio de receptores es el que más falla en los estudiantes, y es porque no conocen qué receptores le pertenecen al ligando. Cuando tú valores algo de colinérgico, solamente puedes pensar en estos receptores, no puedes pensar en otros, porque otros no son de acetilcolina. Es decir, acetilcolina solamente puede llegar a estos, no va a llegar a alfa 1, alfa 2, a NMDA, no va a llegar a 5-HT1. ¿Por qué? Porque esos receptores no son de acetilcolina. Principio de especificidad. Yo tengo un ligando, tengo ciertos receptores que le pertenecen a este ligando. Entonces, si yo ya tengo claro esto, cuando tenga una exacerbación de la actividad colinérgica va a poder llegar a todos, solamente que cada uno de estos se localizan en manera distinta, ¿no? No todos están ubicados en el mismo lugar. Y por ahí mencionaron músculo liso, músculo esquelético, ¿no? Los muscarínicos son músculo liso, ¿ok?
Y del músculo liso, del 1 al 3 son los más estudiados. Los muscarínicos son metabotrópicos. ¿Qué significa esto? Eso ya lo hemos hecho en seminario 1, ¿ah? Que está acoplado a proteína G. Proteína G. Entonces, Están acoplados a proteína G. correcto, tú tienes que saber a qué proteína G está asociado, ¿no? M1 es GQ, M2 es GI, M3 es GQ, básicamente. Y los nicotínicos, el NM está en músculo esquelético. Y el NM es ionotrópico, está asociado a canales de sodio dependientes de voltaje. Eso ya tienes que tenerlo anotadito, porque vamos a ver estos receptores varias veces, ¿no? Ya los otros son de glándula, sistema nervioso. El NN, por ejemplo, está en la glándula suprarrenal, en la médula de la glándula suprarrenal. Gracias a este se sintetiza mayor cantidad de adrenalina, ¿no? Para que yo tenga la metilación, yo necesito mayor cantidad de acetilcolina. La acetilcolina favorece que se sintetice mayor cantidad de adrenalina. Entonces, la acetilcolina, cuando esté en la hendidura sináptica, va a poder llegar a sus receptores dependiendo de qué músculo estés valorando. Pero la acetilcolina, ¿dónde se sintetizó? A nivel presináptico, tuvo que haberse formado gracias a, primero, que ingresó. Esto es un canal, ¿no? El canal de colina. La acetilcolina no siempre es acetilcolina al inicio, primero es colina. La colina ingresa y se une con la acetilcoenzimada gracias a una enzima que es la acetilcolintransferasa, y gracias a esta enzima se forma acetilcolina, ¿verdad? Luego que se sintetiza la acetilcolina, se va a almacenar en vesículas, acetilcolina, se almacena gracias a un complejo proteico BAM, o V, gracias a un complejo proteico BAM, se almacena. Y ya estando almacenadas, como esto se está dando gracias a un estímulo, y entendemos que todo estímulo llegó a que se pudiera generar una despolarización. Cuando empezó a ingresar sodio por aquí, de esa manera, de manera, ¿verdad?, paralela, se abrieron los canales de colina y también se abren los canales de calcio. Y cuando se abre el canal de calcio, este canal de calcio favorece que se dé un fenómeno que se denomina translocación de las vesículas. Las vesículas empiezan a movilizarse con la finalidad de expresarse, y al expresarse en la membrana, lo que va a suceder es que se van a poder exocitar. Al exocitarse en la hendidura, van a estar disponibles para que puedan unirse a su receptor. El último paso antes de la exocitosis radica en que las vesículas, al encontrarse en la membrana presináptica, se anclan gracias a un complejo proteico que se denomina SNAR25, donde hay dos proteínas que hay que recordar aquí, que son la sintaxina y la sinaptobrevina. ¿Ok? Entonces, recapitulando. Cuando hay un estímulo, esta favorece el ingreso de sodio. Ustedes saben, ¿no? ¿Qué fenómeno se va a dar acá? La despolarización. Despolarización. Se va a despolarizar. Se despolariza. Al despolarizarse se abren los canales de colina y se abren los canales de calcio. Entonces la colina puede ingresar. El canal de colina tiene un tipo de transporte en particular. ¿Cuál es el tipo de transporte de este canal de colina, Luis Carrasco? ¿Qué tipo de transporte es este canal de colina? Si te preguntamos eso en tu examen oral, ¿qué dirías?
¿Quién sabe? Víctor Hugo, Activos secundarios, ¿qué tipo? sin importe. Muy bien. Es un tipo de transporte activo secundario. ¿Por qué? ¿Por qué, Víctor Hugo? Para que quede clara la idea. Es un transporte activo del canal de Colina. Es un transporte activo secundario sin porte. También, ¿cómo podemos escribirle en el examen sin porte? Cotransporte, ¿ok? Es lo mismo. Cotransporte es igual que sin porte, por si acaso. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué es un sin porte, Víctor Hugo? Por el mismo, bueno, por el importador sodio-colina, ¿no? Más Exacto. que todo por eso. Que no solamente ingresa colina, sino también ingresa Bueno, sodio. Pero miren cómo estoy poniendo las flechas. Ambas van a la misma gradiente. Por eso es un sin portador. ¿Ok? Entonces, ¿a mí qué me importa, en verdad? ¿Me importa o no importa eso? En verdad, si no tuviese tanta aplicación clínica, quizás ni siquiera les haría recordar. Pero hay un medicamento que bloquea ese canal, que bloquea el ingreso de colina, que es de acción central, que se llama, ¿alguien sabe? Hemicolina. colina. La toxina botulínica. No, la toxina Nicolás juega más abajo, más abajo. El medicamento es la hemicolina. ¿Está bien? O lo vas a encontrar como hemicolinium en algunos libros. La hemicolina es un medicamento de acción central que bloquea, ¿ok? ¿Que bloquea qué cosa? El canal de colina. Es un medicamento que lo utilizamos como bloqueador neuromuscular, pues, porque favorecería a que se libere acetilcolina o que no. A que no se libere. No se libere. No se llega a liberar. Correcto. Entonces, si yo te digo el hemicolinio o hemicolinium o hemicolina, ¿cómo actúa? ¿Qué me dirían? Chicos, ¿qué me dirían? Bloquea la Bloquea colina ese- para que no ingrese. Bloquea el canal de colina para evitar. Bloquea el cotransporte. Eso, bloquea el cotransportador sodio-colina, evitando que la colina ingrese y se sintetice más acetilcolina. ¿Está bien? Ya, entonces, ahí tenemos uno. Luego de ahí, cuando ingresa y se une, gracias a la transferasa, forma acetilcolina. Pero la acetilcolina no puede quedar en el citoplasma ahí, ¿no? Tiene que almacenarse en una vesícula para no ser degradada. Entonces ahí actúa un complejo proteico que son las proteínas BAM. Ese complejo hace que la acetilcolina pueda almacenarse en una vesícula y de esta manera, ¿qué va a suceder? Van a poder quedar en sus vesículas para ser transportadas y luego liberadas. ¿Qué pasa si bloqueo esas BAM? ¿Se van a poder almacenar acetilcolina? No, se van a quedar ahí. Se va a impedir la liberación de la acetilcolina, doctor. Correcto, porque ya no se va a poder almacenar y en consecuencia liberar. ¿Podríamos decir que el besamicol es una droga presináptica o postsináptica? Pre, doctor, pre. Dice presináptica. Presináptica. ¿Y cuál es su target? El complejo proteico BAM. ¿Ok? ¿Qué medicamento actúa ahí?
Besa mi cola. Es un target. Sí, saben todos que es un target, ¿no? Los que no han llevado conmigo seminario uno, todos, ¿no? Estamos en la misma onda, ¿no? Porque en sus exámenes han venido preguntas de eso, el ciclo pasado. Todos, ¿sí? ¿O alguien tiene una duda? Algunos yo los veo, porque estoy, mientras yo hablo y los miro, algunos los veo bien atentos, en verdad, los felicito. Algunos veo que estamos un poquito cansaditos, los entiendo por la hora, pero la idea es que ustedes pregunten si tienen alguna duda, muchachos, ¿sabes? Porque si no, al final, es en vano. Todos entendemos bien que es un target para cuando se les evalúa, ¿no? En este caso, como blanco, tenemos en el primero un canal, en el segundo unas proteínas, ¿ok? Muy bien. Como habíamos dicho, se despolariza, se abrieron estos canales, pero se abrieron los canales de calcio. ¿Les parecería que el canal de calcio puede ser un target también? ¿O no? Sí, doctor. Sí, doctor. Claro, sí, doctor. ¿Qué pasa si yo los bloqueo? No ¿Qué se hace el elimina calcio? la vesícula. Aumento ¿Qué de hace el contracción. calcio? Primero tienes que saber primero qué hace el calcio, ¿no? Porque si no, no vas a saber qué pasa si lo bloqueas. Doctor, el Si calcio yo en no, el examen te pregunto, Luis Gamarra, Luis Miguel, a ver, ¿qué tú vas a responder? ¿Qué favorece el ingreso de calcio? Te pregunto en tu examen oral. ¿Qué me responderías? A ver, El sodio. el sodio, ¿cómo es eso? No, No, no he dicho quién favorece la apertura de los canales de calcio, he dicho qué favorece el ingreso de calcio. La, So- ¿no sería la apertura del canal de calcio? El desplazamiento, Previa despolarización. el desplazamiento de la vesícula reticulina a la La membrana. translocación de la vesícula. translocación de vesícula. Pero esa sería doctor, ¿usted me pregunta por la respuesta o por qué es lo que favorece a que el calcio ingrese? Porque sí, la a respuesta ver, es que es el movimiento de vesícula. es lo que dijo Walter y Diego, ¿no? Y Rosa. Por eso, escúcheme. La misma pregunta, en realidad la pregunta planteada de maneras diferentes podrían ser respuestas distintas. Una pregunta que podrían decirles es, ¿quién favorece o qué evento favorece que se abran los canales de calcio? Ya, esa es una pregunta. ¿Qué evento favorece? La despolarización, ¿ok? O el ingreso de sodio, como quieras decir. Otra pregunta sería, el ingreso de calcio por los canales, ¿qué evento favorece? ¿O qué va a suceder por el ingreso de calcio? Y ahí sería la translocación o movimiento, como quieras decirlo, de las vesículas hacia la membrana para poder exocitarse. Y eso es importante porque entonces, ¿qué pasa si no ingresa calcio? Lo que me han dicho que iba a suceder, ¿va a suceder o no va a suceder? No, ya no. no, Doctor. Las vesículas se quedan almacenadas, pero no hacen movimiento. ¿Se van a expresar? no, ¿Se van a No. exocitar? no. Van a No, acumular. no se va a expresar y no se va a exocitar absolutamente nada, ¿verdad? En consecuencia, ¿qué va a pasar? No se va a liberar la acetilcolina. Entonces, ¿va a favorecer la contracción o no? No, si no se libera la acetilcolina, no. Va a haber relajación. A este fenómeno se le denomina también un tipo de disminución de acción, ¿no? ¿Qué situación clínica podría repercutir en este target? Ahí es otra pregunta. Hay un síndrome muy preguntable, que es el síndrome de Lambert-Eaton. El síndrome de Lambert-Eaton
es un síndrome paraneoplásico. ¿Qué significa eso? Que está asociado a un cáncer, ¿ok? El cáncer es el cáncer de pulmón de células pequeñas, por si acaso. El cáncer de pulmón de células pequeñas. Es decir, las personas que tienen este cáncer muchas veces, como síndrome paraneoplásico, se puede luego evidenciar que vienen con una clínica caracterizada por una relajación, por una debilidad muscular. Y dentro de sus posibilidades diagnósticas, esta es una de ellas. El síndrome de Lambert-Eaton, por si acaso, ustedes cuando leamos neuro, es el diagnóstico diferencial de miastenia gravis. Cuando tú valoras o piensas en miastenia gravis, tienes que descartar Lambert. Viceversa, si estás pensando en Lambert, tienes que descartar que no sea miastenia gravis. ¿Está bien? Despierten. ¿Sí? Sí, Que nos doctor. vamos a quedar hasta las 5 de la mañana y de aquí empalman con su clase. Ya, muy bien. Palabras clave de, a ver, palabras clave de Jorge Luis León, de miastenia gravis. ¿Qué palabras clave le sugieres a tus amigos que busquen en los casos para que piensen en miastenia gravis? Jorge, ya. Por ejemplo, debilidad muscular. No te escucho. No, no. Jorgito, a ver, no te escucho nada. ¿Me escucha, doctor? Ahora sí, ya. Palabras clave para que tus amigos sepan. Ya. ¿Cuáles? Por ejemplo, debilidad en los músculos. Ya, debilidad. Pero debilidad también tiene Lambert, así que como que eso no les va a ayudar mucho, ¿no? Ayúdalos más. Debilidad, ambos van a tener debilidad. Otra palabra clave de miastenia. Por ejemplo, la miastenia es más inmunitario, ¿no? Se puede producir Ambos tienen algo de inmunidad, porque al final el paraneoplásico está asociado, un poquito también al final, con una relación de anticuerpos. Otra. A ver, te va a ayudar Catherine. Catherine, Bueno, en lo que es miastenia gravis, mayormente es frecuentemente en mujeres y la palabra muy bien. clave es la palpebral de ellas. Ya, muy bien. Mujeres, esa sí es una palabra importante para reconocer. Pero falta algo más, Catherine, mujeres y algo más. Mujeres, Se ve con el reposo en ellas. ya, pero algo más. Mujeres, La debilidad. niñas, jóvenes o adultos mayores. Ah, son jóvenes. Ya, esa es una palabra clave diferencial. Y en Lambert, ¿también es mujeres? No, en Lambert son hombres y mayormente son en pacientes fumadores. Exacto. Miren las palabras clave, con antecedentes, ¿no? Sí es una gran diferencia. Doctor, ¿está diciendo que todas las mujeres solamente les puede dar esto? No estoy diciendo eso. Son palabras que te ayudan de manera rápida. Otra es lo que dice Catherine, que cede con el reposo. Eso es un dato muy, muy característico. Y se exacerba con la actividad física. Dime, Orlando. Bueno, que la miastenia gravis, la debilidad va siendo progresiva durante el día. O sea, te despierta con energía y pues cuando pasa el día ya empieza la debilidad. Muy bien. En varios de los exámenes que hemos podido revisar en un lugar donde trabajo, cuando hemos visto los exámenes de ENA, ahí justamente había en miastenia, esta descripción siempre se repite, ¿no? Que es lo que Orlando ha dicho bastante bien. Cede con el reposo y se exacerba cuando realiza las actividades cotidianas, ¿no? No es que tengas que realizar actividades fuera del otro mundo, es decir, son las actividades que normalmente realiza durante el día, pero que al final se traducen como una clínica en particular. Pero lo que él ha dicho, cede. ¿Por qué cede Orlando en el reposo? ¿Tú qué has respondido? ¿Por qué? ¿Por qué cedería? ¿Alguna idea?
¿O no? Yo creo que sí sabes, tienes que confiar en tu sentido arácnido, ¿no? ¿Por qué se hería? Por lógica. ¿Cuál es el target de miastenia gravis? Los receptores acetilcolinérgicos, doctor. Ok, y ya, de ahí saca tu análisis. ¿Por qué se hería entonces en el reposo? Aquí anoten, su target es los receptores colinérgicos, pero siendo más específico los NM, ¿no? Porque es músculo esquelético, ¿ah? Ahí sí tienen que, si a alguien les toca, porque a alguien le va a tocar miastenia gravis en su examen oral, a alguien, ¿a quién? No sé. Y cuando me digan cuál es el target, son los receptores NM, porque es músculo esquelético, ¿ah? No van a decir solamente receptores. Es autoinmune. Es autoinmune. ¿Ok? Mm, ahorita Orlando te vas a dar cuenta cuando diga la respuesta que sí la sabía, sino que es cuestión de querer solamente asociar esos datos que sí sabes, porque se nota que sabes, pero solamente date la oportunidad de dar un análisis, ¿está bien? Poquito a poquito, pero te felicito, está bien igual como estás analizando. Ahora, en la parte como Catherine, muy bien, también te felicito, Catherine, ahí tienes las palabras clave, eso va a ayudar mucho a tus amigos. Mujeres jóvenes, autoinmune, asociado a actividades cotidianas. Y Catherine mencionó algo muy característico que a veces hace que el paciente se asuste y vaya a la emergencia, que es la caída del párpado, ¿no? Eso se llama como tosis palpebral. Se escribe con P, ¿no? Tosis palpebral. La caída del párpado, pero que no es solamente porque el párpado cae y no se ve estético, sino que la misma caída repercute en que el paciente vea doble. Y a veces pueden tener diplopía, ¿ok? Eso es lo que al paciente lo alarma y hace que vaya, porque a veces ese cansancio que referían ustedes no le dan la importancia de vida. Eso por una parte. En Lambert-Eaton es distinto, porque aquí generalmente como está asociado al cáncer, este antecedente de fumador no cede al reposo. Esto es progresiva respecto al tiempo, pero esto es progresiva respecto a un día. Diferente, no progresa en el día, mejora en el día. En cambio, el otro va progresando con el tiempo, ¿ya? Y bueno, la diferencia es que este es presináptico y esto es pos, porque es músculo. ¿Está bien? Esta también es una diferencia importante. Entonces, teniendo en consideración esto, llegamos al calcio. ¿Hay algún medicamento que juega ahí? Hay un anticonvulsivante que juega ahí, que se llama ¿Y esto succinide? etosuxamina. ¿Para qué se utiliza, Nicolás? Tú que has respondido eso, ¿correcto? ¿Qué tipo de convulsión? ¿Tónico clínico? No, crisis de ausencia. Presencia. En las crisis de ausencia. Es el medicamento de elección para las crisis de ausencia. Y el medicamento que puede exacerbar la crisis de ausencia es la carbamazepina, por si acaso. La carbamazepina puede exacerbar. Muy bien. Más bien esa sí la utilizas un poco más para las tónicos clónicos. ¿Cómo actúa la carbamazepina? Canales de sodio. Muy bien. Excelente. Bloqueo también, pues, ¿no? ¿Hasta aquí estamos bien? Me imagino que habrán hecho un dibujo o algo en su cuaderno, ¿no? Lo estarán anotando, ¿sí? Excelente. Sí. Muy bien, Yasmin. Entonces, Nicolás hace un rato habló de la toxina botulínica. Ahora sí nos toca la toxina botulínica. Cuando las vesículas se expresan en la membrana, las vesículas están como que preparadas para exocitar su contenido. Pero primero las proteínas de anclaje, estas se conocen como proteínas de anclaje, porque como su nombre lo dice, anclan la vesícula. Entonces, si no existen las proteínas de anclaje, no se anclan y no se va a exocitar.
pero en este caso sí están y están anclando para exocitar su contenido. Este complejo proteico se llama SNAR25 y está la sintaxina y la sinaptobrevina. Entonces, ¿es un target? Sí. Aquí también pueden haber, sí, situaciones, y en este caso está lo que dijo su amigo hace un rato. ¿Qué dijo? Toxina La toxina botulínica. botulínica. El famoso Botox que utilizamos para estética, o también el mismo cuadro del botulismo, ¿no? En el botulismo, recuerden que la palabra clave son alimentos envasados. ¿Qué tipo de parálisis se da el botulismo? Flácida. Gracias. Parálisis flácida. Parálisis flácida. Y en el caso del tétano, parálisis espástica. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Ya. ¿Cuál es el target del botulismo? El complejo SNAR25. Sintaxina y sinaptobrevina. Muy bien. Luego, la aceticolina llega acá y en la hendidura va a estar como que disponible para poder llegar a sus receptores. Si este fuese un músculo esquelético, estoy poniendo una condición, el receptor sería el NM. Y cuando llegue aquí, se abren los canales de sodio y se da el fenómeno de la contracción muscular. ¿Cuál es la unidad funcional del músculo? Unidad funcional del músculo. ¿Cuál es? Sarcómero. Eso ha venido en un enano. La unidad funcional del músculo es el sarcómero. ¿Dónde se ubica un sarcómero? Entre dos discos o líneas Z. ¿Está bien? El sarcómero se ubica entre dos discos o líneas Z. Muy bien. Entonces, la acetilcolina llega a su receptor NM. Si este receptor tiene una enfermedad autoinmune, Dios no quiera, de miastenia, ¿qué va a pasar con el receptor? Se va a empezar a destruir, a comprometer, y va a poder llegar el ligando a su receptor. Ya no. Y si no llega, no va a haber contracción. Y eso es lo que pasa en la miastenia. Pero es una diferencia bien sustancial, ¿no? Porque uno está aquí y el otro es presináptico. ¿Ok? Luego que la acetilcolina llega a su receptor, obviamente tiene que tener un tiempo de vida media, como muy bien lo dijeron, pero cuando ya actuó, también tiene que dejar de generar una acción y reciclarse. Ahí es cuando actúa la enzima acetilcolinesterasa, ¿no? La acetilcolinesterasa viene aquí y degrada la acetilcolina. La degrada en colina y acetato. Y la colina se va a reciclar. Y el acetato se va a metabolizar y excretar. Entonces, ese es el circuito normal. Ese es el proceso. Hay más situaciones clínicas. Obviamente no las estoy mencionando todas por cuestiones de tiempo, pero hay más. Por ejemplo, aquí en canal de sodio también hay medicamentos, ¿verdad? Fenitoína, carbamazepinas, topiramato, son anticonvulsivantes. Hay venenos, toxinas. Está la tetradotoxina, está la sacitoxina. La tetradotoxina está en el pez globo, así que aquí no lo vas a ver.
La citoxina está en las algas del continente asiático, tampoco lo vas a ver. Pero si te vas a ir a otro país, te puede venir. Pero estos sí son anticonvulsivantes. Fenitoína, carbamazepina y topiramate. Ah, otro medicamento que me había olvidado, también está el ácido valproico, y también en calcio está el ácido valproico. Que no entiendo. Entonces, que el ácido valproico tiene dos. Aquí está el calcio, ácido valproico. ¿Un medicamento puede tener más de un target o no? Sí. El ácido valproico tiene tres targets. ¿Cuáles son los tres targets del ácido valproico? Sodio, calcio y la GABA transaminasa. Muy bien, Catherine, ahí está. Sodio, canales. Canales de calcio y la GABA transaminasa. Si a alguien le preguntamos eso y dice uno, obviamente el puntaje no va a estar bien, pero el puntaje no sería completo, ¿verdad? Porque son tres. Si dice los tres, está bien. Si dices uno o dos, está incompleto. ¿Está bien? Por eso les estamos diciendo los tres. Están en los libros. Lo pueden encontrar en Carlos. Entonces, ácido valproico, el famoso Divalproex, que es la marca. ¿Cuál sería sus targets? Canales de sodio, canales de calcio y GABA transaminasa. El canal de sodio entendemos qué va a pasar. El canal de calcio entendemos qué va a pasar. La GABA transaminasa. La GABA transaminasa es un enzima que cataliza el GABA. Ustedes saben que el GABA es el neurotransmisor más importante del sistema nervioso periférico. ¿Verdadero o falso? El GABA es el neurotransmisor Central. más importante del sistema nervioso periférico. No, es falso. Es el sistema nervioso central. ¿Verdad? Entonces, el GABA transaminasa lo que hace es catalizar. Entonces, ¿qué va a pasar si tú bloqueas al que inhibe? ¿Qué pasa si bloqueas al que inhibe? Se mantiene un estímulo, doctor. Sigue excitado, ¿sí o no? ¿Y la excitación en qué se traduce? ¿Que se libere más aceticolina o menos aceticolina? Más acetilcolina. Se libera más. Se va a liberar más. Que se libere más, ¿verdad? Entonces, si tú bloqueas a la GABA transaminasa, ¿incrementa la acción del GABA? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, me da un infarto ahorita. Todo lo que estamos explicando. No. Es verdadero. Está inhibido. O sea, hay más agua, pues. O sea, su acción. Si bloqueo al que bloquea, ¿qué va a pasar con GABA? GABA transaminasa es como el que bloquea al GABA. Pero ahora tú estás bloqueando a este. ¿Qué va a pasar con GABA? Aumenta. El GABA se va a mantener. Esto ayudaría en una convulsión, claro, porque estás favoreciendo la acción del inhibidor. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Ustedes ya están con sueño ya. Y eso que yo venía de guardia, ustedes no sé de dónde han venido. Están con sueño. ¿Qué es? 2:20. A ver, para que practiquen. Diego Luyo, imagínate que te pregunto esto en el examen. A ver, respóndeme qué me dirías en el examen. ¿Cómo actúan? Ya, yo te digo, ¿cuáles son los targets? Y explícame cómo actúa cada uno. Bueno, los targets son el canal de sodio, el canal de calcio y el GABA transaminasa. Ya, justifica tu respuesta, ahora te digo. ¿Qué me dirías? Bueno, al inhibir los canales de sodio y de calcio, bueno, si se inhibe el canal de sodio no va a haber la despolarización. Si se inhibe el canal de calcio, no va a entrar, no va a permitir que haya una translocación de las vesículas para que
la acetilcolina llegue a la membrana presinatática y si bloquea el GABA transaminasa, va a bloquear al que bloquea el GABA y esto va a permitir que haya aumente el GABA, ¿no? Muy bien, y en consecuencia se favorece el efecto Inhibitorio. inhibitorio. Muy bien. Pregunta respondida. ¿Está bien? ¿Difícil o no? No. Si sabes, no es difícil, ¿verdad? Pues estamos revisando. ¿Dónde coloco al diazepam? En todo este dibujo, ¿en dónde lo coloco al diazepam? ¿Quién me dice? El diazepam es uno de los anticonvulsivantes más utilizados también, ¿no? Lo utilizamos en una crisis, además. En un estatus convulsivo, disculpe. Ese medicamento de elección. ¿Dónde lo coloco? ¿Dónde coloco el diazepam? La GABA. En los receptores de GABA. En el receptor de GABA. Entonces, ¿en alguna parte de lo que he hablado está? No, ¿verdad? No está aquí. Su target es el receptor del GABA. ¿Ok? Entonces, es otro ligando, tiene otros receptores. Y su receptor es el GABA A. ¿Ok? El target del diazepam es el GABA A. Acuérdense. El GABA A es ionotrópico, pero no juega con canales de sodio, juega con los canales rápidos de cloro. ¿Ok? Con los canales rápidos de cloro. ¿Y cómo genera su efecto inhibitorio? Cuando se sensibiliza el receptor GABA al ingresar el cloro es un anión. El cloro va a ingresar y va a hiperpolarizar a la membrana. Entonces, al hiperpolarizarla, la vuelve más negativa de lo que era. Si existe otro estímulo, no va a poder al final generar una respuesta porque su potencial está mucho más negativo. ¿Entendieron lo que dije? Vuelvo a repetir. Normalmente las células tienen un potencial negativo, ¿sí o no? Tengo una célula, tiene un potencial negativo. Menos 90. Lo que hace este GABA A es que el cloro ingrese. El cloro es un anión. Lo va a volver menos 130. Lo vuelve menos 150. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Cuando lo vuelves más negativo de lo que era. Hiperpolarización. Hiperpolarización. Está volviendo más negativo. Pero tú para poder generar una respuesta tiene que despolarizarse, es decir, tiene que llegar, pasar el umbral y por ejemplo aquí más 40 milivoltios se ha despolarizado, ¿sí o no? Pero para llegar del menos 90 a más 40 y menos 150, 40, ¿ustedes creen que va a ser el mismo estímulo, la misma intensidad para generar la misma respuesta de más 40? Porque este está más negativo. Entonces, cuando tú das diazepam, lo que estás haciendo es hiperpolarizar para si es que vas a volver a generar una respuesta, la intensidad del estímulo va a tener que ser tal que tiene que vencer más el umbral aún y generarlo, porque lo has vuelto mucho más negativo. Por eso es que el GABA es ionotrópico y está asociado a los canales de cloro. GABA A, canales rápidos de cloro, ¿eh? Porque ahí los canales lentos son GABA C. Estos canales rápidos de cloro. GABA A. Muy bien. Entonces, miren lo que nos ha servido para recapitular algunas cositas, ¿no? De un solo esquema. ¿Cuántas preguntas en el examen oral puedo tener aquí, ah? Como que más de 50, ¿no? 60. Sí, entonces como que en realidad, por eso luego dicen de que no se dice. Pero en la misma clase hablamos de tantas cosas y ustedes preguntan y decimos, entonces de ahí mismo ustedes tienen que estar atentos, se los hemos dicho el primer día a todos.
para que de ahí repasen y lean más los casos que les dejamos para practicar. Entonces no es que se tengan que estresar, porque realmente que estar atento en clase tiene bastante porcentaje de actividad potencialmente viable. Estoy seguro que, porque en verdad, sí, déjenme felicitarlos a todos, no solamente a ustedes, sino de los martes, los veo que ya están más familiarizados, más en contexto, igual que Seminario 1, y eso me da bastante alegría. Entonces ya estamos con más, de repente, confianza, y eso está bueno. Ya no es tan árido hablar de receptores, ¿no? ¿Se acuerdan al inicio? Al inicio era un poco complicado, pero ya lo noto que ya saben que es metabotrópico, enotrópico, entonces ya es más llevadero. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el caso que les leí? El caso que les leí vino en el examen de residentado del domingo pasado, muchachos. Es el mismo caso que viene en el residentado y que muchos de ustedes lo respondieron al toque cuando me dijeron intoxicación, porque el cuadro es una intoxicación. Y como siempre les he dicho a todos mis alumnos que les he enseñado fármaco, fisio, fisiopato, o en este caso los chicos ya mayores como ustedes, internado o preinternado, siempre en ENAM y en residentado viene este tema de aquí, unión neuromuscular, siempre viene. En ENAM vienen más preguntas que en residentado. ¿Por qué? Porque esto es algo que ustedes van a ver mucho en el serum. Miren cuántos ejemplos estamos poniendo y de medicamentos que van a actuar acá. Entonces, más allá de que en el curso también obviamente va a venir, ustedes para su examen de NAC o de salud o residentado les va a venir también. Entonces, es un tema que no podemos dejarlo pasar por alto. Y creo que si se ponen y han banqueado en el libro de NAC o de residentado, se habrán dado cuenta que siempre hay este tema. Esta jovencita no te dice explícitamente que haya consumido algo, pero los datos aledaños al caso sí te llevan a pensar en eso. Más aún porque habíamos llegado a dentro de las hipótesis que nos quedaba solo esta, y por la clínica que es característico de una crisis colinérgica, que hay una nemotecnia del Kaplan que se llama Danvos. ¿Ok? Entonces, teniendo todo eso, te lleva justamente a pensar en lo que hemos hablado. Danvos es D de diarrea, E de urine, M de miosis, B de bradicardia y broncoconstricción, L de lágrimas, G de excitabilidad y S de secreción. Esa mnemotecnia yo no la he inventado, es una mnemotecnia del Kaplan que te ayuda a poder valorar una crisis colineal. Esta jovencita lo más probable es que haya tenido un intento de suicidio, ¿verdad? O que la hayan encontrado inconsciente en su cuarto, ¿no? Eso es lo que dice, ¿verdad? ¿Puede haber sido un estatus convulsivo? Sí, pero, de nuevo, pero no tendría por qué tener tanta clínica colinérgica, ¿me entiende? Pero ¿cómo? Si yo, doctor, me acuerdo que en intoxicación por órganos fosforados el paciente tenía que estar expuesto a fumigación, tenía que estar expuesto a pesticidas, ¿cómo van a estar fumigando su cuarto? ¿Cómo va a ser eso posible? No, pues. Pero lo que pasa es que también sus derivados de la relación de fosfatos y carbamatos se encuentran en los raticidas. Y eso es algo que se ve mucho en el cerebro, que lo van a ver, por eso viene bastante su examen. Porque cuando hemos visto casos de intento de suicidio, muchas veces las personas hemos visto que han utilizado estos compuestos, ¿no? Los han ingerido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando existe la presencia de ellos en el cuerpo? Van y se unen a la acetilcolinesterasa. Su target es este y lo bloquean. ¿Y por qué lo he pintado así, recontrapintado así? Esa es una pregunta de fármaco.
porque la unión es covalente. ¿No se acuerdan en su examen final de seminario 1 vino algo de covalentes, no covalentes? Para los que dan examen y se acuerdan lo que dan. ¿Por qué a veces es importante esto? Porque tienes que reconocer si es que vas a poder antagonizar el efecto o si vas a tener que ver otra manera para poder revertir. Como la aspirina, por ejemplo, ¿no? La aspirina tiene una unión covalente, ¿o no? Sí, doctor, ¿y eso para qué me importa? Porque si es covalente, por más que quieras esa enzima, ¿vas a poder activarla? Ya no, pues, porque covalente es una unión fuerte. Es una unión fuerte. No, no se puede. Vas a tener que buscar otra estrategia. ¿Ok? Otra estrategia. En este caso, tu estrategia no va a ser jugar con esa enzima, sino más bien activar más enzimas. ¿Y qué otra estrategia te ayudaría a poder revertir los síntomas en el paciente? Ahora estamos hablando de estrategias farmacológicas, ¿eh? Estas eran las hipótesis del problema. Ahora, estrategias farmacológicas. Atropina. No, eso es un ya pero eso me estás diciendo los medicamentos como estrategia o documento. Un antagonista de Ok, primera estrategia, antagonizar los receptores. Muy bien, ¿por qué? Porque si están muy sensibilizados, más bien lo que quiero ahora es bajarles, ¿no? Y ahí está la atropina. Segunda estrategia. ¿No sería inhibir la síntesis de acetilcolina, doctor? Podría ser una estrategia, pero no está dentro de la guía de manejo porque demandaría más tiempo. Y recuerda que tiene que ser algo que sea pronto, que se esté dando ahí. Estamos ya a nivel de la hendidura, ¿no? ¿Quién más? ¿Alguna idea? ¿Hay otra estrategia o nos quedamos solo con eso? bloquear el efecto o la unión entre la acetilcolinesterasa y el órgano fosforado. Y reactivar, ¿no? Ahí está la paralidoxima. Es bloquear a las acetilcolinas, bloquear a los órganos fosforados. ¿Dónde está? Bloqueo. Vamos a poner protección de la acetilcolinesterasa, ¿verdad? Y reactivación. Reactivar, pero obviamente estamos hablando de otras, ¿no? Reactivas, proteges. Aquí está la pralidoxima. La guía de manejo es atropina más pralidoxima. Ok. Pero estás jugando en una estrategia teniendo en consideración justamente en tu hipótesis el problema que tenía, ¿o no? ¿Cuándo estás valorando el problema que tenía? Entonces tú, en relación al problema que tenía, estás generando una hipótesis. ¿Está bien? Es una hipótesis. Una hipótesis que realmente también está asociado a la primigenia, asociado al problema. Entonces tú tienes tu problema, llegas a tu diagnóstico, buscas estrategias y al final repercute en qué? En la mejoría clínica. Obviamente es la parte farmacológica. La no farmacológica es la primigenia aquí, no tienes que valorar si es vía oral o si ha sido exposición a la fumigación. Tienes que al paciente quitarle todo lo que vendría a ser la ropa que esté impregnada, bañarlo, porque por más que atropinices al paciente, vas a seguir al final absorbiendo y absorbiendo. Eso es un anticolinérgico. La atropina es un anticolinérgico. ¿Cuál es su target? Los receptores colinérgicos, porque es un anticolinérgico. ¿Está bien? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Dudas? ¿Todo lo han entendido? ¿Sí? ¿Me están escuchando o están durmiendo? Sí se le escucha, doctor.
Sí, le Aquí escuchamos. está. Sí, doctor. Sí, se escucha. Ya. ¿Han entendido? ¿Han recordado? ¿O no? ¿O hay alguna duda? Entonces, claro, pobre, que fallen, que dicen, no hay ninguna duda, todos han entendido todo. Muy bien. A ver, antes de terminar, dos cositas más. La primera, en cada uno de estos hallazgos que nosotros, y eso también se los dejé como tarea a los del día martes, así que también pasé para ustedes. Yo ahorita voy a explicar varicar, pero hay una razón por la cual se dan los demás hallazgos también. Entonces, lo que van a hacer ustedes es lo mismo que voy a hacer con bradicardia, ustedes van a hacer con los demás. ¿Por qué se da la bradicardia? Es decir, ya entiendo de que existe un incremento de la actividad colinérgica, pero ¿cómo la acetilcolina puede al final repercutir en que disminuya la actividad inotrópica y cronotrópica del corazón? ¿Cómo? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando empieza a incrementar la acción de la acetilcolina, ¿ok? Cuando empieza a incrementar la acción de la acetilcolina, lo que va a suceder es que este va a ir a todos sus receptores. Y en el corazón hay un receptor que es el M2. M2, porque es cariño, que es metabotrópico y está acoplado a proteína G. Cuando el ligando llega a su receptor, se genera una actividad de inhibición de la enilato ciclasa y al final disminuye los niveles de proteína quinasa A. Al disminuir los niveles de proteína quinasa A se genera una actividad inotrópica y cronotrópica negativa. Eso es lo que va a suceder, una actividad inotrópica y cronotrópica negativa. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a poder observar es que la frecuencia cardíaca va a disminuir y por eso puede generarse bradicardia, ¿verdad? Entonces, con este patrón de cascada, lo que te estoy explicando es cómo la acetilcolina, al llegar a su receptor, va a generar una acción en particular, o una respuesta, disculpen, en particular, que la respuesta sería la disminución de la frecuencia cardíaca. Igualito pasa para diarrea, control de esfínteres, miosis. Y lo que quiero para sus esquemas, que ya esta semana empezamos a revisar, ya sea con el doctor Nieves o el doctor Silva, mientras uno está hablando, es por qué se dio cada uno. Porque en el examen oral, a alguno le vamos a decir, ok, pero ¿y por qué se dio la diarrea? Explícame el proceso. Entonces no vamos a decir diarrea, acetilcolina, diarrea, no, sino cuál fue su receptor, qué pasó con la motilidad y por qué diarrea. En urine, ¿cuál fue el esfínter? ¿Cuál fue el receptor? ¿Y qué pasó? Broncoconsricción, de igual manera. ¿Ok? Entonces, yo he hecho uno. El día miércoles, lo primero que voy a hacer es a cualquiera, le voy a preguntar uno de los que no he hecho. Es decir, de este. A cualquiera, como parte de su participación. Hoy día no hay nota y no hay listo, así que tranquilo. Pero el día miércoles sí. Entonces, es lo que haré. Y luego ya continuamos con el tema. Eso como parte de lo que quedaba pendiente, igual que sus amigos. Y aquí, antes de terminar esta parte de esta sesión, cuando nosotros valoramos la diferencia del hambre y miastenia, nos estamos dando cuenta al final que uno puede ser, que no puede ser, que uno es presináptico y el otro es post. Y hay una manera de poder valorarlo, que es con el test de Tensilon, ¿ok? El test de Tensilon también se conoce como el test del endrofonio. Cuando uno lee en la literatura, va a leer y va a verificar que dice que para cuando pienses en miastenia gravis, el test de Tensilon es positivo. ¿Ok?
En cambio, el Lamberton es negativo. Eso también va a ser parte de su segunda tarea, pequeña, que van a hacer o investigar para el día miércoles. Me van a decir por qué. ¿Por qué es positivo y por qué es negativo respectivamente? ¿Está bien? Sí. Eso. Eso básicamente para que puedan revisar. No sé si tienen alguna duda adicional antes de terminar, ya también es tarde. Me alegra, ¿no? Que estemos compartiendo, para mí no hay problema en realidad, pero la próxima espero empezar un poquito antes, bueno, si es que hubiese otra, no sé, pero por lo menos esta que ha nacido para poder ayudarlos a estar igual que los demás chicos, lo hacemos con mucho gusto. Pero más allá de los repasos o reforzamientos que ustedes sé que han solicitado, eso lo tienen que ver con docentes del área de tutoría, por lo menos estos están dentro del sílabus académico relacionado. Y sí, con mucho gusto para servirles, pero con tiempo para poder que haya alguna duda. ¿Dudas de esto? ¿Alguna duda? ¿Pregunta antes de terminar? ¿Han entendido algo? ¿Están aburridos? No. ¿Están con sueño? Sí se lo entendí, doctor. Gracias. Se lo entendió, doctor. Está bien. Te escuché, sí. Sí me he aburrido, pensé que habían dicho. A ver, está bien. Bueno, entonces, sin más, el día miércoles nos estamos encontrando con los que son, bueno, todos son de miércoles. El día miércoles nos estamos encontrando en sus respectivos grupos. Gracias Elizabeth, gracias Luis Miguel y gracias Luis Alejandro por su apoyo en la gestión. Por si acaso ellos les han avisado tarde, porque yo les he avisado tarde porque yo no sabía que iba a terminar mi turno, ¿ah? Así que no es que ellos se hayan avisado tarde a propósito, pero bueno, al final pudimos estar aquí y gracias por su apoyo. Sin más, entonces el día miércoles nos estamos encontrando. El doctor César también estaba aquí y también cualquier lineamiento o actividad extra él se las hará saber para poder complementar su proceso de aprendizaje. Nos estamos viendo, muchachos, que tengan buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias.